Buenas noches, mi nombre es Álvaro Javier Pava Rodríguez y a través de este video quiero hacer la presentación de mi informe infográfico sobre la experiencia que tuve eh, en la práctica pedagógica investigativa. Bueno, esa práctica la realicé en el Colegio Metropolitano María Occidente de la ciudad de Popayán en la jornada nocturna. Y bueno, aquí estuve observando principalmente clases de matemáticas en los grados sexto, séptimo y octavo. Bueno, entonces durante este proceso tuve la oportunidad de observar el contexto escolar, de interactuar con los estudiantes, con los profesores, de acompañar a la docente titular y bueno, en general poder estudiar, analizar y reflexionar sobre toda la dinámica de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en un contexto bastante complejo. Entonces, a continuación voy a explicar los principales apartados de esta infografía, partiendo primero de la caracterización del centro de práctica, eh, los hallazgos que pude observar en esta práctica, la problemática que identifiqué y por consiguiente la pregunta inicial de investigación que planteo. Y bueno, por último, una reflexión final sobre esta experiencia como futuro docente investigador. Entonces, en primer lugar, la caracterización del centro de práctica. Bueno, esta es una institución de educación básica secundaria que funciona en la modalidad nocturna. Entonces, los estudiantes son en su mayoría jóvenes y adultos que trabajan durante el día. Y bueno, el contexto social en el que se desenvuelve esta institución es un contexto bastante complejo, marcado por situaciones de violencia. De hecho, durante la práctica, el colegio estaba bajo amenaza mediante panfletos. Entonces, toda esta situación incluso obligó a las directivas de la institución a modificar los horarios tanto de entrada como de salida, adelantándolos media hora. Entonces, bueno, hablemos ahora de la síntesis de todas las observaciones y los hallazgos más importantes de esta práctica. A partir de todas las observaciones realizadas en el aula y del acompañamiento a la docente titular, pude realizar varios hallazgos que a mi modo de ver son bastante importantes y significativos y que están relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, en primer lugar, lo más evidente para mí fue el bajo nivel que tienen los estudiantes en matemáticas. De hecho, muchos estudiantes presentan dificultades en operaciones elementales como la suma y la resta. Entonces todo esto evidencia la existencia de vacíos académicos acumulados desde años anteriores. Además, en segundo lugar, pude observar la poca atención que prestan los estudiantes a lo que está diciendo el profesor. De hecho, muchos de ellos están más pendientes al celular que a lo que el profesor está diciendo. Entonces esto se traduce en baja participación, en desinterés y en dificultad de seguir el ritmo de la clase. Además, pude percibir una especie de indiferencia hacia el área de matemáticas. Entonces siento que esta actitud parece estar relacionada con experiencias de fracaso en el pasado y con esa creencia que muchos estudiantes tienen interiorizadas de que no son buenos para las matemáticas. Entonces esto los predispone desde un principio a que no van a ser capaces de entender. Entonces, bueno, a partir de todos estos hallazgos, considero que la principal problemática observada en la institución es la baja autoeficacia académica en matemáticas. Es decir, que muchos estudiantes no confían en sus propias capacidades y esto los lleva a que eviten participar en clase, a que tengan miedo a equivocarse
y asumir desde un principio de que no van a ser capaces de aprender. Entonces, bueno, esta falta de confianza se refleja en el silencio, en la pasividad y en que ni siquiera intenten realizar las actividades, a que entreguen sus hojas de evaluaciones en blanco, como lo pude observar en muchas ocasiones. Bueno, entonces, esto me lleva a la pregunta inicial de investigación. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta problemática, yo planteo esta pregunta de investigación. ¿Cómo afectan las experiencias de maestría y la persuasión social en el fortalecimiento de la autoeficacia en los estudiantes de básica secundaria? Entonces, esta pregunta pues, surgió directamente de lo que pude observar en el aula y lo que busca es analizar cómo las experiencias de éxito en actividades matemáticas, acompañadas con o sumadas al acompañamiento del docente, especialmente con refuerzo positivo, con mensajes de confianza de que pueden hacerlo, cómo esto puede fortalecer la confianza del estudiante en sus propias capacidades matemáticas. Entonces, por último, quiero compartir una reflexión final sobre esta experiencia personal que tuve en esta práctica pedagógica. Bueno, esta práctica para mí fue muy significativa porque me confirmó que elegí el camino correcto. Si bien es cierto que antes de iniciar estaba algo ansioso y nervioso por todo lo que venía, bueno, con el transcurrir de los días me fui sintiendo cada vez más cómodo y a gusto en este entorno educativo. Y si bien mi rol inicial era de observador, lo cierto es que con el transcurrir de las clases los estudiantes se fueron acercando a mí a hacerme consultas académicas o simplemente a conversar conmigo. Y también la docente poco a poco me fue brindando su confianza y sentí que me fue haciendo cada vez más partícipe de las actividades y de las clases. De hecho, en una ocasión el coordinador me solicitó que reemplazara a un profesor de sociales que no había podido asistir. Y bueno, estuve dando esta clase que se desarrolló, bueno, con tranquilidad, con naturalidad y en general fue muy satisfactoria. Y el último día de clase, la docente titular no pudo asistir y me encomendó que la reemplazara durante toda la jornada, pero en clase de ética. Entonces aquí a través de un taller de ética sobre la confianza, pues tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes algunas de mis experiencias de vida. Les hablé de la confianza, de actuar a pesar del miedo, de no rendirse, de siempre intentar. Entonces, bueno, siento que bueno, esto fue muy significativo y como les dije, reafirmó mi vocación docente y además me permitió comprender de que enseñar no es solamente transmitir conocimiento, sino que también es algo que puede generar transformaciones reales y profundas en la vida de los estudiantes. Entonces, gracias a esta práctica, ahora estoy convencido de que puedo ser un docente de calidad que pueda causar un impacto real y positivo en sus estudiantes. Muchas gracias.